Ya, que esta conversación empecemos en este nuevo mes de agosto. Este mes vamos a tener, como ustedes saben, varias conversaciones, tal como lo hemos tenido durante el mes de julio, sobre diferentes temas que nos abordan al turismo accesible. En esta ocasión vamos a tener los lunes, martes y miércoles, y pues les esperamos a todos. Recuerden que podemos conversar a través del chat, levantar la mano, abrir espacios, de tal manera que esta conversación sea sumamente amigable. Voy a empezar con presentar la pantalla y luego voy a presentar a una persona muy interesante que nos va a acompañar este día. Por favor, me avisan si sí se puede ver la presentación. Y es que, claro, Muy bien. seguimos hablando sobre turismo accesible, un tema que nos aborda para que las personas en general puedan viajar sin obstáculos ni barreras y puedan tener una excelente experiencia de sus viajes. Soy Elizabeth Arroyo, directora de la revista Lazos Inclusivos de la Universidad Católica del Ecuador. Y el día de hoy vamos a conversar sobre las perspectivas que tiene el turismo accesible. Y solamente en una forma general puedo mencionar algunas de esas proyecciones del turismo accesible. Varios de estos temas hemos abordado el mes pasado y ahora lo vamos a seguir profundizando. En primer lugar, el tema de la inclusión, ¿no es cierto? A través del turismo accesible logramos que las personas que tienen discapacidad, recordemos que las personas que tienen discapacidad, que puede ser auditiva, visual, física, intelectual, pero también las personas, adultos mayores, por ejemplo, mujeres embarazadas, personas que tengan una movilidad reducida, se encuentran con el entorno, con el espacio que les presenta varias barreras. Y esa es la razón por la cual no pueden acceder de una manera adecuada y oportuna a los diferentes sitios turísticos. Y de eso se trata el turismo accesible, de sobrepasar esas barreras, ¿verdad? De tal manera que todas las personas puedan, por un lado, disfrutar del derecho al ocio, como son unas buenas vacaciones, mejorar su calidad de vida, tener una mejor aceptación en todo el entorno y con las personas con quienes interactúan, y en general que los seres humanos tengamos una mejor comprensión por la diversidad, por todo el mundo, ¿verdad? La segunda perspectiva a la que quiero referirme este momento es a ese enorme mercado potencial que significa el turismo accesible. Recordemos que como el 15% dice la Organización Mundial de la Salud, como el 15% de la población tiene algún tema de discapacidad. Eso nos da como 1.000 millones de personas. Eso son muchísimas personas. Eso nos da un mercado, y ni se diga si aumentamos a las personas de tercera edad, que como sabemos cada vez son más, porque la humanidad está cambiando su estilo de vida, está disminuyendo en algunos lugares la demografía, y por lo tanto aumenta el número y la potencialidad del futuro de las personas adultos mayores que van a requerir de espacios adecuados para su realidad, ¿verdad? Entonces, este mercado potencial atiende a este enorme segmento de la población. Entonces, es una oportunidad única. Recordemos además que las personas de quienes estamos hablando, ese perfil de turista accesible, generalmente viene acompañado. Muchas veces viene no solamente con una persona que le ayude o le asista, a veces viene con toda la familia, ¿verdad? Entonces, aquí ese mercado potencial puede ser significativamente mayor. El siguiente elemento que quiero referirme como un resumen de todo lo que hemos visto en el mes anterior tiene que ver con la sostenibilidad, porque no podemos olvidarnos que en nuestro planeta está llamándonos la atención, ¿verdad? Y nosotros tenemos que mirar por el equilibrio no solamente económico de lo que significa un negocio turístico,
no solamente social, que significa este tema de turismo accesible, sino también ambiental, sostenible, ¿verdad? Entonces, este tema de turismo accesible impulsa la planificación de destinos y de locales turísticos que tengan infraestructuras que sean inclusivas desde el principio, que obviamente, como hemos escuchado en varias de nuestras charlas, se puede adaptar los espacios, pero si un lugar lo ve desde el principio, pues va a requerir menos utilización de recursos para aquello, ¿no es cierto? Es decir, evita gastos adicionales de lo que podrían ser las adaptaciones futuras y además reduce los impactos negativos a la naturaleza, que es un elemento importante dentro de la sostenibilidad. El otro tema es que en el mundo la existencia de leyes, normativas, regulaciones orientan a que podamos vivir en un entorno adecuado y de paz, ¿no es cierto? Y por lo tanto el cumplimiento de esa normativa es necesaria. Y esa es una de las perspectivas a las que se orienta el turismo accesible en casi todos los países, ya que se ha convertido el turismo en uno de los sectores económicos de mayor influencia en los países. Finalmente, las empresas no pueden olvidar que al acceder a tener empresas y destinos turísticos más accesibles, más responsables, más humanos, más sociales, el entorno los va a reconocer. Y ni se diga del turista accesible, va a valorar ese lugar, esos espacios, con un enfoque mejor, porque se va a sentir que ahí puede llegar, que puede sentirse bien, que puede disfrutar de su experiencia turística, ¿no es cierto? Y entonces va a estar muy inclinado a elegir y a volver a elegir, que es importante, aquel local o establecimiento o destino turístico. Y también va a poder conversar con las otras personas, con familiares, con amigos, con personas que pueden tener sus mismas necesidades, de tal manera que la reputación del local, del destino, puede verse mejorar. Muy bien, con esta introducción quiero dar paso, es un honor para nosotros contar con Edison Cupuerán. Edison es un magíster en estudios socioambientales, es un licenciado en turismo, es docente universitario de la Universidad Católica, fue director de la Escuela de Turismo y Hotelería de la PUCE. Ha seguido, por supuesto, un diploma, promueve, es uno de los instructores del Diplomado de Turismo Accesible que la Universidad Católica lo dicta. Esperamos que pueda lanzarse la nueva versión en octubre o noviembre de este año. Estarán ustedes comunicados, por supuesto. Aquí están los datos de Edison Cupuerán, que luego de escucharle, ustedes pueden contactarse si requieren algo de su parte. De mi parte, Edison, es un honor tenerte aquí. Quisiéramos escucharte sobre cuál es tu visión de la perspectiva de turismo accesible. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes con todos. Mucho gusto y gracias por participar de este taller. Bueno, me gustaría también compartir un ratito. Solo tengo algunos datos que me parecen útiles para poder ir compartiendo y para poder ir conversando al respecto, ¿verdad? Sobre este tema del turismo accesible. Hay que tener en cuenta, primero y antes de nada, nuestro país, el tema de la accesibilidad no es un tema nuevo, pero sí es un tema que en los últimos años ha ido ganando mayor importancia y mayor relevancia, sobre todo para el desarrollo de la actividad turística. Y siempre deberíamos partir, y eso es algo que yo promuevo mucho, la idea que debemos partir de la actividad turística partiendo desde adentro, de lo que es la actividad turística para los ecuatorianos, y de ahí comenzamos a desarrollarla hacia afuera. Ese es uno de los puntos que generalmente nosotros debemos tener en cuenta. Y bueno, el CONADIS ha dado relevancia principalmente a este tema del turismo accesible, porque se ha dado cuenta también de la importancia que debe tener no solo para promover el país, sino para poder hacerlo más accesible a los mismos habitantes del mismo. Entonces, vemos que se ha hecho ya un levantamiento de datos al respecto de las
los tipos de discapacidades, de las necesidades que existen al respecto de este tema. Eso, en relevancia con lo que es, en contexto con lo que es el Ministerio de Turismo, el CONADIS ha comenzado ya, por ejemplo, a capacitar a las personas, a los miembros de lo que es el Sistema Turístico Nacional, en la atención al turista con discapacidad. Vemos este tema como un tema que ha tenido un franco crecimiento, y los datos son del CONADIS. Hasta el 2021 se han capacitado a más de 24,000 personas que están relacionadas con el turismo, entre agentes de viaje, operadores, guías de turismo, personas que están trabajando en la atención hotelera, en los restaurantes, con respecto precisamente a cómo trabajar y cómo darle una mejor atención al turista con discapacidad. Ya por ahí vamos viendo que el contexto de lo que es precisamente el turismo accesible está cambiando, porque le hemos dado una mayor relevancia. En apenas 3 años se ha capacitado al doble de personas que estaban en el tema del turismo trabajando. ¿Para qué? Para precisamente ir generando nuevos productos y nuevos servicios que puedan ser relevantes para la gente. Y ahí viene precisamente la función, por ejemplo, de los operadores de turismo, quienes han sido sensibilizados al respecto de esto, y de las 17 empresas que en el 2017 estaban capacitadas en este tema, se ha podido sensibilizar alrededor de 98 empresas. Es un crecimiento bastante grande a nivel nacional, precisamente, dando a entender entonces que ya hay también un mayor interés en generar productos y servicios orientados a las personas con distintos tipos de discapacidades. Entonces, la atención al turista con discapacidades, la idea del turismo accesible, está penetrando con mayor fuerza en lo que es actualmente el sistema turístico, porque no solo se capacita a las personas que están dando el servicio en primera línea, sino también a aquellos que están generando y creando los productos turísticos para ellos. Vamos viendo entonces que el entorno y el contexto está dando un paso adelante para poder hacer y llegar a tener precisamente productos y servicios que sean de accesibilidad universal, porque ya comienza a tener precisamente ese concepto mayor peso, la accesibilidad universal, lo que nos da precisamente un paso para poder hacer más accesible los servicios, los destinos, los atractivos, e incluso generar productos especializados en este tema. Los circuitos de turismo accesible que se han podido trabajar a nivel nacional en los últimos años están alrededor de 17 circuitos de turismo accesible que encontramos nosotros en 10 provincias del país. ¿Ya? Son como que las provincias donde mayor relevancia también tiene la actividad turística. Si ustedes se fijan, las provincias que están aquí mencionadas son las que han tenido mayor relevancia en estos circuitos de turismo accesible. Por lo menos se encuentra un circuito turístico en cada región. Esto nos da la idea de que ya hay una conectividad también en lo que es el turismo accesible a nivel nacional, lo que nos permite a nosotros pensar que podríamos crear y generar también circuitos que se vayan uniendo y que permitan que las personas puedan ir recorriendo más espacios turísticos para ellos. De estos 17, el CONADIS ha validado 14. 3 todavía están pendientes, que en los últimos años se están validando precisamente en eso. Y esto nos da también la idea de que hay mayor preocupación, no solo por parte de la empresa privada, sino del Estado, que es precisamente el elemento que nos hace falta para ir dando ese empujón a la empresa privada. Aquí viene también el siguiente punto, el tema de la normativa en lo que tiene que ver precisamente con lo que es la accesibilidad. De acuerdo al acuerdo ministerial número 2020-047, se estableció la política pública del turismo accesible hasta el 2030. Eso se hizo en el año 2020, y desde entonces se han ido tomando más medidas y más interés precisamente en el desarrollo de actividades del turismo accesible. Estamos viendo que estamos abriendo las puertas a un mercado que había estado invisibilizado y poco tenido en cuenta en décadas pasadas, y que en esta década se ha comenzado a tener mucho más fuerza. Desde el 2020 comenzamos a empujar el turismo desde el Estado, y esto se ve incluso identificado con la norma
y el estándar turístico de turismo y servicios relacionados al turismo accesible, el cual está próximo a ser aprobado a nivel nacional a través de la norma INE ISO 21902, de la que tuve la suerte de estar participando en los últimos meses. Esta norma da precisamente las pautas para que la infraestructura turística en los distintos servicios atractivos y lugares turísticos comiencen a tener precisamente una acreditación a nivel nacional e internacional que les valide precisamente y que les certifique como espacios apropiados para el turismo accesible. Y esto es lo que nosotros debemos ir viendo, sobre todo aquellos que están metidos ya en la actividad turística desde el punto de vista privado, que ahora, como decía Elizabeth hace un momento, se debe comenzar desde el inicio de los productos y los servicios turísticos a pensar en esa accesibilidad universal, a pensar que deben estar diseñados para tener una mayor apertura a los distintos mercados y en este caso a estos mercados metas precisamente del turismo accesible. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, no, saludo todavía. Entonces, vemos que la normativa está dando precisamente el contexto para que el turismo accesible comience a tener mayor fuerza y sea más relevante, incluso para la promoción, incluso para poder trabajar en lo que se refiere a la actividad turística. Vemos que entonces ya tenemos un contexto normativo, tenemos incluso un contexto comercial que se está desarrollando en lo que tiene que ver con el turismo, ¿sí? Ahora la perspectiva ya también entra dentro de la perspectiva comercial, porque esa es la que generalmente la que impulsa el desarrollo de la actividad turística. Y vemos que esta perspectiva, por ejemplo, desde el punto de vista de generar productos turísticos, teniendo la normativa, teniendo el contexto, teniendo el impulso del Estado, viene a darnos una visión distinta de lo que son estos productos turísticos. Nos permite precisamente tener esa visión social, ¿ya? Porque nos permite crear productos y servicios que tengan esta diversidad funcional y esta accesibilidad funcional para la gente, precisamente generando espacios de accesibilidad universal. Nos permite a nosotros también tener esta perspectiva de segmentación del mercado, porque nuestros productos deben precisamente ahora dirigirse a un caso mucho más personalizado de segmentos del mercado, que nos pueden a nosotros precisamente orientar en el diseño del producto, orientar en el diseño de la experiencia turística, orientar en el diseño de este nuevo servicio. Básicamente lo que nos ayuda a nosotros es a diseñarlo con un contexto mucho más inclusivo. Otra perspectiva que es interesante tenerlo en cuenta es precisamente el tema de la desestacionalización. Eso es algo que se ha discutido mucho precisamente en la actividad turística. El poder buscar ampliar esta etapa o estas etapas de viaje turístico, ¿no? Nosotros sabemos que la temporada alta, la cual estamos en este momento precisamente llegando a su fin, es como que muy marcada para la actividad turística, pero necesitamos de alguna u otra manera ampliar esa temporada para ir mejorando el negocio. Y la desestacionalización permite precisamente abrir oportunidades para las personas con discapacidades que puedan viajar fuera de esas estaciones donde de alguna u otra manera la multitud y la cantidad de viajes hacen que sea más complicado viajar para ellos. Al buscar precisamente desestacionalizar nuestros productos y nuestros servicios, damos también una mayor facilidad a las personas para viajar. Porque a menor cantidad de gente, sobre todo en estas etapas que son interestaciones, precisamente permiten que las personas tengan mayor accesibilidad, consigan incluso economizar en sus viajes y amplíen la manera de ofertar nuestros productos turísticos, precisamente en esos espacios en los que de alguna u otra manera están mucho más, se puede decir, mucho más holgados para poder movilizarse y viajar. Esto da precisamente esta visión. Perdón, Elizabeth, dime. Sí, yo quería justamente detenernos un poquito en este tema que tú estás mencionando tan importante de la desestacionalización, puesto que, como tú bien dices, ¿no? Las personas, primero, casi todos los destinos turísticos se lanzan a la temporada alta
y la temporada baja se queda sin turistas, cuando en realidad hay turistas como, por ejemplo, las personas adultas mayores que justamente buscan que haya más tranquilidad, que no haya tanto tumulto, que no haya tanto ruido. Por lo tanto, se podría de esa manera, dime tú, ampliar ese espacio, esa estacionalidad que normalmente rige a los sectores, ¿no? Es así. Claro que sí, porque incluso si nos ponemos a ver, es precisamente en esta temporada baja cuando los precios también comienzan a disminuir y se presentan mejores ofertas para los consumidores. Nos da esa ventaja. Y eso es lo que nosotros también deberíamos pensar y planificar cuando creamos nuestros productos turísticos. ¿Cómo vamos a ofertar para que llegue mejor, más gente en esta época? Que generalmente la temporada baja es un descenso bastante dramático para muchos operadores, para muchos servicios turísticos. Pero si nosotros le abrimos a este mercado del turismo accesible, del turismo con discapacidades, personas de la tercera edad, vamos a ver que les podemos presentar precisamente estas como unas ventajas para viajar en esa época, porque tienen menor costo para los viajes, se reducen sus costos, menor presión turística, menor presión de la población para que puedan ellos incluso hasta movilizarse con más tranquilidad. Damos una ventaja precisamente al ofertar nuestros productos en esta época para estos mercados que son mucho más especializados. Y damos también un servicio mucho más personalizado, que ese es uno de los objetivos que tiene precisamente el turismo accesible. Esto permite que nuestro negocio también aumente y esta es la perspectiva de negocio que nosotros debemos tener. ¿Cómo ocupamos ese espacio que está desocupado en nuestro hotel en esta época baja? Precisamente abriendo oportunidades y ofertas para este tipo de turismo, por ejemplo. Entonces, esto permite tener un aumento por el factor multiclientelar, es decir, porque vamos precisamente enfocándonos a estos nuevos segmentos, ofreciéndoles un servicio mucho más especializado, porque en esta época precisamente tenemos menos presión del mercado de la movilidad turística tradicional, del turismo de masas. Vamos reduciéndolo y haciéndolo personalizado. Esta es una ventaja que también debemos tener, ocupando precisamente esos espacios que estaban desocupados antes. Esto nos permite llegar al quinto punto: la calidad de la oferta turística y de la imagen del sector de la empresa. Porque al tener precisamente esta facilidad de abrirle estos espacios, damos precisamente una mejor imagen y mejoramos también nuestro servicio, porque nos permite a nosotros también estar al día y capacitados. Yo aquí también quisiera detenerme un poco, porque aquí estás poniendo dos palabras que son sumamente complejas, son fáciles de escribir, también son fáciles de decir, pero son muy difíciles de lograr. La una es la calidad y la segunda es la imagen. Hablando de calidad, ¿qué nomás incluye aquello? Ya. Cuando hablamos de calidad, y por eso debo volver al tema de los estándares que hablamos hasta un momento, este estándar del ISO, justo este de acá, ¿no? Del ISO, siempre se me va, 90.000, no, 21902, 21902, este debemos grabárnoslo, porque aquí vamos a tener precisamente los estándares que nosotros debemos cumplir para llegar a un nivel de calidad adecuado para este segmento del mercado. La calidad implica que nosotros comencemos a cambiar no solo nuestra infraestructura, que esta normativa ya nos está midiendo, también nuestra forma de dar el servicio, también nuestra forma de brindar nuevos servicios y de crear los productos. Implica que nosotros nos complementamos precisamente con la especialización de este segmento del mercado, brindarle un servicio mucho más centrado en nuestro cliente, mucho más centrado en sus necesidades. ¿Sí? Y esto implica que debamos trabajar precisamente en este tema de la capacitación. Vemos, por eso te decía que anteriormente ya vemos que desde el punto de vista del Estado ya ha habido un interés precisamente en eso y por eso se ha venido capacitando en los últimos años. ¿Sí? Y esta perspectiva de la calidad implica también un compromiso de parte de la empresa privada que también vemos que se está dando de a poco. Lo vemos, por ejemplo, en algunos hoteles, sobre todo estos hoteles que ya tienen una visión mucho más amplia en lo que es la calidad, 4 o 5 estrellas, vemos que han mejorado en lo que tiene que ver, por ejemplo, su infraestructura de acceso, sus servicios y las prestaciones que da precisamente a algunos de los segmentos del turismo accesible, del turismo con discapacitados.
Vemos, por ejemplo, estos esfuerzos aquí en el Ecuador evidenciados en las ciudades que de alguna u otra manera tienen mayor movimiento turístico. En Quito hemos visto que ya hay cambios importantes en la infraestructura turística para permitir precisamente la accesibilidad. Un ejemplo, la Basílica del Voto Nacional, que de alguna u otra manera ha mejorado la infraestructura para permitir precisamente la accesibilidad. Si bien es cierto, es muy complicado que la gente pueda llegar a toda la infraestructura de la Basílica por su arquitectura actual, sí ha brindado mayores facilidades. Y vemos que hay una preocupación por ir mejorando de a poco. El teleférico, algunos restaurantes, algunos hoteles y las instalaciones precisamente buscan esa inclusividad, porque se han dado cuenta que al atraer ese segmento del mercado que estaba de alguna u otra manera olvidado o ignorado por algunos, atraen también nuevos clientes, precisamente por una visión de perspectiva social, cambiando de esa manera su imagen. Pero esto es un proceso que está comenzando. Y tenemos que ser sinceros, está comenzando en el Ecuador y es un proceso que debemos trabajarlo a mediano y a largo plazo. Pero las actividades, precisamente el contexto nos está dando esas facilidades para poder comenzar. Y así vamos cambiando la imagen del negocio. ¿Sí? Al mejorar nuestra imagen, nuestra infraestructura, al mejorar nuestro servicio, vamos cambiando también nuestra imagen. Entonces la calidad, y desde mi punto de vista, va de la mano precisamente de esa imagen. Al cambiar nuestra forma de ver al turista, de darle el servicio, vamos cambiando también nuestra imagen y vamos viéndonos de alguna otra manera reflejados en precisamente el crecimiento de nuestro negocio. ¿Sí? Y por eso les ponía estos ejemplos, ¿no? Guayaquil también ha visto en sus espacios turísticos esta perspectiva de universalidad para tener mayor accesibilidad a los espacios. Eso sí, hay que tener en cuenta que va a ser muy difícil llegar a un 100% a la accesibilidad. Precisamente porque muchos de nuestros productos, y por eso les ponía el ejemplo de Galápagos, debido a sus perspectivas geográficas, a su naturaleza, hace complicado hacerlo totalmente accesible para todas las discapacidades. No hay que olvidar que la idea es ir comenzando de a poco. Y dar ese paso inicial es el que nos va a permitir a nosotros precisamente desarrollar una perspectiva de turismo inclusivo mucho más amplia y mucho más ordenada. Tenemos el contexto, tenemos la política, tenemos la normativa. La aplicación es la que se está comenzando a realizar y no debemos perder ese horizonte precisamente de generar productos y servicios que permitan precisamente ser mucho más accesibles y universales para los distintos mercados y segmentos. Lo importante es poder ir de a poco, precisamente pensando que nuestros productos pueden irse generando con esta perspectiva. No sé si tienen alguna pregunta, algo más que quisieran que comente. Dices, estos esfuerzos que se están haciendo en el Ecuador en todas partes, ¿no? Más también algunos de esos esfuerzos no tienen un buen término. Sabes que tuvimos la oportunidad justamente en estos talleres de poder conversar sobre algunos errores en la aplicación de entornos más accesibles. Por ejemplo, una rampa mal diseñada o que no cumple la característica, la norma. ¿Podrías ponerle la de la norma? Esto es bien interesante porque generalmente hay una pregunta y aquí en nuestras conversaciones nos han dicho, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos? Pues aquí ya está. En la norma 21902 ya existe una orientación, es decir, que primero, esta es una norma ISO, es decir, es una norma internacional, lo cual significa que varios países del mundo se han reunido alrededor para conversar sobre las diferentes realidades que hay en el mundo y han logrado escribir esta norma 21902 y ponerse de acuerdo en cuáles serían los elementos más básicos necesarios para un turismo accesible. O sea que unos expertos ya lo pensaron. Y esto es traído al Ecuador y justamente
es la importancia de Edison en esta conversación. Edison forma parte del comité técnico de aprobación de esta norma en el país, o sea, felicitaciones, ¿no? Porque el Ecuador también adapta pues, esta norma internacional a su realidad y aterriza sobre cuáles serían aquellos aspectos necesarios a considerar para que efectivamente estemos hablando de turismo accesible. No es solamente cuestión de poner un letrero en un baño que diga que permite el ingreso a una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, y la persona realmente no puede ingresar, ¿verdad? Ahí viene parte de la imagen que hablábamos antes. Miguel Ángel González nos está participando y dice, sería bueno que los esfuerzos turísticos de inclusión logren que los lugares puedan estar en condiciones de recibir a los posibles visitantes con discapacidad. También dice, como por ejemplo en los lugares de turismo natural como accesos a cascadas naturales. Y ahí tiene que ver lo que tú mencionabas de Galápagos, por ejemplo, ¿verdad? Hermoso lugar, pero que tiene que hacer grandes esfuerzos porque su realidad también es especial, ¿no es cierto? Es un lugar sensible. Cuéntanos. Ahí yo podría acotar una cosa precisamente, que desde que salió la política pública de turismo accesible, se orientó mucho a que espacios naturales y los parques nacionales, las áreas protegidas, comenzaran precisamente a mejorar su accesibilidad, comenzaran precisamente a mejorar este servicio para los visitantes. Hay que tener en cuenta que en las áreas protegidas, más que turismo, lo que se habla es de accesibilidad al visitante y de uso público. Los espacios de uso público son precisamente los espacios que deben irse mejorando. En las áreas naturales hay zonas que no pueden ser accesibles por el visitante, ni los visitantes con o los visitantes sin discapacidad no deben ser accesibles, pero las áreas de uso público son las que deben irse mejorando y eso hay que tener en cuenta también. Para la conservación de los espacios naturales hay que también tener unos espacios que no sean visitados por la gente, pero hay que entender que aquellos lugares que sí son habilitados para la visita de la gente sean de accesibilidad universal. Y eso es lo que ha comenzado a trabajarse. Tengo entendido que el Parque Nacional Cotopaxi, tengo entendido que Cayambe Coca y tengo entendido también que en algunas áreas en algunas otras áreas protegidas de recreación, por ejemplo, boliche o cajas, ya han comenzado a hacer esos esfuerzos. Precisamente como tú decías, el tema está en lograr los estándares básicos en el diseño precisamente de esos espacios de accesibilidad. Y eso es más complicado y también hay que decirlo, tiene un mayor costo precisamente porque implican diseños que sean muy bien planificados, muy bien diseñados y tengan precisamente el cumplimiento de los estándares básicos de esta norma, por ejemplo. Esta norma está próxima a salir al público para que tengamos acceso todos, ¿sí? Como ustedes saben, hay que conseguirla a través del INE, precisamente hay que adquirirla, pero el momento que ya esté vigente, porque estamos a un mes o algo así de que salga ya definitivamente vigente, ya aprobada a nivel mundial, nos va a dar precisamente las pautas necesarias para llegar a cumplir esos estándares. Sin embargo, antes de que salga la norma, ya hay precisamente estas iniciativas que nos permiten precisamente en los espacios naturales tener esa accesibilidad. Es difícil, es complicado, pero estamos iniciándolo. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos iniciando este proceso. No es algo que se ha trabajado en muchísimo tiempo. Ha habido ciertas iniciativas privadas y aisladas, pero ahora ya con esta política pública y con esta norma ya no van a ser tan aisladas y tan ignoradas, sino que tienen que ser precisamente mucho más difundidas y mucho más conocidas por la mayoría. Claro, y ahí acabas de topar otro tema que me permito abordar contigo. Antes que nada, quisiera a todos ustedes solicitar que hagan las preguntas sobre esta interesante temática a Edison. ¿Por qué las preguntas? Porque esas justamente tratan de resolver lo que estamos conversando. ¿Por qué estamos hablando de turismo y por qué estamos hablando de accesibilidad en el turismo? ¿Por qué estamos hablando de una política pública? Sabes que tuvimos una conversación sobre normativa
Y ahí Carlos Caicedo nos decía que en el Ecuador hay como 44 normas alrededor de accesibilidad. Claro que más se dedican a la accesibilidad del espacio físico, más esta norma aborda otros temas que no solamente son el espacio físico, sino también el trato a las personas, ¿verdad? Catherine Rojas nos dice el tema de accesibilidad en áreas protegidas también estuvo y está un poco limitado por el monto de inversión, pues es alto y no se recupera, nos dice ella. Recordar que no se cobra el ingreso a las APs, como en otros países lo hacen. Y de una vez voy a decir el comentario de Maybelline, tómala para que tú nos respondas. Ella dice, en mi punto de vista, el lugar turístico que sea, garantice ayudar a la persona con discapacidad lo que necesite, no solamente que pueda visitar, sino que también se ayude a la persona. Recordando que la manera correcta de referirnos a las personas es personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de estos dos comentarios, mi estimado Edison? Precisamente por esto, el primer comentario, el tema de las áreas protegidas, el costo es alto, sin embargo, no está olvidado. La nueva planificación de las áreas naturales y sobre todo del uso del espacio público en áreas naturales, del uso público en las áreas naturales, toma en cuenta la accesibilidad y tiene un plan de desarrollo a mediano y largo plazo. Sí lo están tomando en cuenta. Es difícil, es complicado y eso lo sabemos, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Por eso no debemos ignorarlo. Y el Estado, al establecer esta política pública, lo está teniendo en cuenta y lo está desarrollando. ¿Sí? ¿Va a tomar tiempo? Sí, porque el costo es alto y no estamos en una situación como muy holgada para poder trabajar. Si bien es cierto, en las áreas protegidas no existe este cobro, como dicen, hay que tener en cuenta que también no por eso debemos dejar de hacerlo o dejar de visitar las áreas protegidas, porque es precisamente por esta visita que el Estado muchas veces asigna también un presupuesto a estas áreas en función de las visitas. Entonces, si bien es cierto, no se paga por parte del público visitante, lo estamos pagando en nuestros impuestos. Lo estamos pagando a través de nuestro gasto en el país, de nuestros impuestos los están pagando. Entonces, no por eso debe descuidarse. Y al visitarlos, les estamos asignando también importancia. Al darle importancia a las áreas protegidas, se le está asignando también un presupuesto mayor. Hay que tener en cuenta ese factor, ¿sí? Por eso hay que irlo trabajando todavía. Por el otro lado, lo que nos dice Maybelline, hay que garantizar el apoyo, pero tampoco hay que hacerle sentir a la persona como limitada, ¿sí? El exceso de ayuda tampoco es la idea, sino que pueda tener la libertad. Y la idea del diseño de la experiencia turística es precisamente eso, que la persona que llegue pueda disfrutarla sin necesidad de demasiada, ¿cómo decirlo?, limitaciones. Y esa es la idea del diseño del accesible precisamente, ¿sí? Que pueda darle esa facilidad de la que persona pueda disfrutarla a sus anchas, ¿sí? Que pueda disfrutarla sin necesidad de demasiado ayuda, precisamente. Esa es la idea de la universalidad también. Hay que ver también la seguridad de las personas, porque eso tampoco podemos descuidarlo. Y eso se debe tener en cuenta en la universalidad. Debemos ver desde esta perspectiva también. Entonces, sí nos abre la mente para el momento de diseñar estos proyectos, de tener una perspectiva mucho más abierta. Ver la facilidad para las personas sin dejar a un lado la ayuda y el apoyo que podamos darlas, ¿sí? Pero darles esa libertad, porque parte del turismo, etimológicamente, está enraizado en la idea de libertad, que la gente se sienta libre de poder visitar y desarrollar sus actividades. Y a veces, muchas veces nosotros por ese exceso de ayuda que queremos darles, podemos estar limitando la libertad de estas personas. Y el diseño es precisamente universal, nos da esa perspectiva de libertad, que la gente pueda acceder más libremente. Por ahí debemos buscar ese equilibrio.
claro que sí, que la persona se sienta autónoma de poder movilizarse, de que no se sienta apenada, de que le están ayudando, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en cualquier actividad turística, sobre todo, más claro es verlo en adultos mayores, como el adulto mayor dice, no, vayan ustedes, diviértanse, yo espero. Ahí la persona se siente como que no puede ir, ¿verdad? No puede disfrutar y más bien se siente a veces una carga, cuando en realidad es parte de la complementariedad del paseo, del viaje, de la familia, del grupo de amigos, del entorno inclusive en el cual está, ¿verdad? Y tú acabas de decir algo que me parece también muy importante. Dijiste, ya mismo está esta norma, estamos apenas a un mes de que salga, existe política pública, normativa, es necesario conocerla. Entonces ahí vienen mis dos preguntas siguientes para ti, Edison, que tiene que ver justamente con la actividad, una de las actividades principales que tú realizas, y es sobre qué tan importante es la investigación y qué tan importante es la capacitación. Precisamente, este también es uno de los elementos que el CONADIS ha estado trabajando en los últimos tiempos, la idea de capacitar a la gente, más que nada para comenzar con la sensibilización. La idea es que desde el punto de vista del CONADIS, la empresa privada es la primerita que debe sensibilizarse. De alguna u otra manera, la normativa ha permitido que todo lo que tiene que ver con el aspecto público le dé más importancia. Pero es la empresa privada la que debería comenzar a sensibilizarse al respecto y para eso es la capacitación, para poder orientar y sensibilizar estas ideas. La capacitación viene a ser el elemento inicial con el cual nosotros podríamos estar dando el empujón a el turismo accesible, para que precisamente aquellas iniciativas privadas comiencen a tener más en cuenta el diseño de experiencias accesibles y universales. Desde el restaurante, el hotel, el sitio turístico deben ir cambiando y permitiendo este paso que necesitamos. Y la capacitación es el punto de inicio. Yo le digo que es la línea base para poder comenzar. Desde esta perspectiva incluso, la investigación nos permite saber en qué elementos, en qué lugares necesitamos dar más fuerza a esa capacitación. La investigación nos va a permitir saber en qué sitios necesitamos trabajar con más fuerza ese tema, ¿sí? Siempre comenzamos con los atractivos principales, pero a veces nos olvidamos que estas pequeñas empresas privadas, estas pymes o estas iniciativas comunitarias suelen ser mucho más abiertas a esta apertura, precisamente. Hay una pregunta también ahorita que acabo de ver, perdóname, Sí, Elizabeth. esta la podemos continuar enseguida. Ya, Terminemos esto y abordamos porque esta pregunta de Miguel Ángel es todo un desarrollo, así que continuemos con esto. ya. Para finalizar, podríamos decir que es necesario precisamente que desde el punto de vista también educativo comencemos a trabajar. El CONADI hizo una investigación y se dio cuenta que la materia de turismo accesible se trata en apenas 5 universidades. Pero yo iría más allá. Yo diría que el turismo accesible no debería ser tratado como materia, sino como un eje conductor durante el desarrollo y la formación educativa. Debe ser un eje transversal de formación, no solo como un elemento de una materia o como parte del currículo. Es de la misma discusión que teníamos, por ejemplo, sobre la educación ambiental, que se decía que debe ser una materia del currículo educativo de formación básica, pero debemos ir más allá. Debemos evidenciar precisamente eso como un eje transversal. El turismo accesible debe ser un tema transversal en la formación educativa, en la formación en turismo. Las universidades deben tener esto como un elemento formativo de los profesionales del turismo. Asimismo, eso es lo que va a permitir que el profesional ya salga con una sensibilización y una idea mucho más universal para el desarrollo de este tipo de proyectos o para el control de este tipo de proyectos. Claro, también en una de las charlas que tuvimos el mes pasado veíamos que justamente el tema de turismo accesible está
involucrado en los principales tipos de turismo que el Ecuador oferta. Turismo de aventura, turismo de paz, turismo de spa, ¿no es cierto? Etcétera. Por eso es que el turismo accesible, como tú bien mencionas, podría ser un hilo conductor a lo largo del desarrollo de todo el tema turístico. Y aquí Miguel Ángel nos hace una pregunta que tiene que ver con algo que es grave. Él dice, ¿cuál sería el beneficio que tendría el sector turístico una vez que cumpla las normativas? Voy a leer la anterior. Hoy en día el tema de inseguridad a nivel nacional ha influido en la reducción de turistas a los diferentes atractivos turísticos. ¿Qué medidas se deben tomar o se han considerado para mejorar los ingresos económicos que se perciben por los turistas extranjeros? Eso también afecta a las personas con discapacidades para su movilización en estos sectores. Este es un tema gravísimo. ¿Qué piensas? A ver, este sí es un tema muy complicado porque, como les decía, si bien es cierto, por un lado las políticas de Estado se han orientado a trabajar con el turismo inclusivo, por otro lado vemos precisamente esta situación de inseguridad. Desde la academia nos ha preocupado mucho porque en lo que se refiere al turismo como actividad, la seguridad es uno de los factores fundamentales, no solo para la imagen del destino, sino para el desarrollo de los productos turísticos. Y esto nos está afectando. Nosotros consideramos que uno de los factores que debemos trabajar nuevamente es poder precisamente trabajar desde una perspectiva de turismo organizado. Los últimos años, antes de la pandemia, el turismo comenzaba a tener cierto índice de cambio en lo que se refiere al turismo organizado y pasaba a ser un turismo un poco incluso, podríamos decir, informal. La formalidad del turismo nos da cierto refuerzo para poder trabajar este tema de la inseguridad. ¿A qué me refiero con la formalidad? El trabajar con operadoras, con agencias de viaje, nos da cierta garantía en lo que se refiere a la seguridad. Hay un lema en lo que se refiere al turismo. Cuando viajas en grupo, viajas más seguro. Este es un punto de vista que podemos trabajar desde lo privado, porque hay que ver que la parte de pública es la que nos está afectando. Es precisamente la decisión pública lo que se debe trabajar. Desde lo privado debemos buscar la manera de desarrollar productos que puedan ser trabajados en conjunto, alianzas estratégicas entre los distintos elementos de lo privado, el transporte turístico, todo lo que tiene que ver con alojamiento y alimentación turística, las operadoras de viaje, las agencias de viaje. Deberíamos trabajar en conjunto también para ir de alguna otra manera creando una especie de burbuja de seguridad para los viajeros. Esa es una de las alternativas. No puedo hablar de lo público porque yo no estoy en el campo público, pero desde lo privado podríamos tener también precisamente estas estrategias de garantizar de alguna manera la seguridad al unirnos estratégicamente con los distintos miembros del sistema turístico para ir trabajando. Esta es una de las alternativas que podríamos tener. Puede que sea demasiado pequeña, puede decir, pero es una alternativa que podemos ir trabajando y podemos ir viendo, porque debemos trabajarlo también desde nuestro lado, desde el lado privado. Si estamos siempre esperando que desde lo público se hagan las cosas, vamos a ir disminuyendo, pero desde lo privado podríamos ir trabajando precisamente en ir consolidando esta estrategia de funcionamiento en conjunto del sistema. Y eso es algo que nos ha faltado a nosotros desde hace muchísimo tiempo. No es una idea nueva, es una idea que debemos comenzar a trabajar con mayor fuerza en esta época. Porque el trabajo en conjunto nos va a permitir crear esta pequeña burbuja de seguridad. El trabajar en conjunto de manera formal, precisamente el turismo, nos da un cachito más de seguridad, se puede decir. Y eso es algo que podríamos ir trabajando desde lo privado. Esa es mi perspectiva. No sé si les ayudé un poco en este tema. Excelente, porque tú ya lo dijiste anteriormente también. Empecemos con un paso, ¿no? Empecemos con algo, no solamente esperemos a que las condiciones se den, sino ayudemos, abonemos a dar el primer paso y luego pues continuarán los siguientes pasos. Nos hacen otra pregunta que dice, también es interesante esta, mira,
¿cuál sería el beneficio que tendría el sector turístico una vez que cumpla la normativa? Tal vez descuento de tasas o alguna bonificación. A ver, desde el punto de vista legal sí hay un beneficio, ¿sí? La normativa y mismo la política da ciertos beneficios a las empresas a las empresas privadas que trabajen de esta perspectiva del turismo accesible, porque hay ciertas reducciones en impuestos y en tasas. Hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de turismo accesible, generalmente las personas que viajan con discapacidad no viajan solas, ¿sí? Reciben un descuento precisamente y un beneficio que ayuda precisamente a su viaje desde el punto de vista privado, en vuelos, en hospedaje, en alimentación, podemos encontrar ciertos beneficios en acceso a ciertos lugares turísticos, ciertos descuentos. Pero al tener precisamente esta persona que viaja, no viaja sola, viaja acompañada, vemos que ahí vamos a tener un beneficio también en el aumento de visita. Una persona que viaja con discapacidad va a viajar con su familia, sus amistades o alguien que le acompañe precisamente para poder subsanar aquellas brechas que todavía existen para la accesibilidad. Y esto permite también que nosotros podamos ir creciendo en lo que se refiere a la visita turística. Hay que tener en cuenta eso. Pero sí existe en el tema de la política pública ciertas ventajas en lo que se refiere a ciertos impuestos y a ciertos elementos que les pueden descontar. Además, que hay que acordarse que cuando nosotros cumplimos una norma INEN, estamos también apoyando a la imagen de nuestra empresa como tal. Claro. La normativa es precisamente un elemento, es ese, ¿no? Que nos da un plus en lo que se refiere a nuestra imagen. Y eso nos permite también acceder a nuevos mercados, a más facilidades y poder trabajar precisamente. Claro, y ahí Byron Gibisaca nos pregunta y dice, ¿ya existen beneficios para las personas que tienen un porcentaje o mayor del 30% de discapacidad? Pero esto se cumple para los turistas. Sí, sí y no. Sí lo cumplen principalmente aquellas empresas que están regidas desde la formalidad. Y es precisamente en estos elementos informales que encontramos el turismo donde no encontramos este cumplimiento. Por eso vuelvo a repetir, la formalidad nos da cierto grado de garantía en lo que se refiere a asegurarnos de esta accesibilidad de la gente y estos beneficios para las personas con discapacidad. Pero estos elementos informales, conozco que hay quejas, incluso, por ejemplo, por el tema de los Airbnb, ¿ya? Que muchos Airbnb se promocionan como accesibles y al final no resultan del todo accesible, ¿ya? Mientras que un hotel que se promociona como accesible, cumple, tiene que cumplir obligatoriamente. Entonces, ahí vemos precisamente esta brecha que puede ser precisamente lo que nos ayuda a medir el cumplimiento para esto, ¿sí? Es la formalidad o la informalidad el que presenta la brecha para cumplir esta accesibilidad total o esta universalidad de acceso a la gente. Excelente conversación, Edison. Yo quisiera agradecer muchísimo tu participación. Si le cierras a tu presentación, por favor. ¿No es cierto? Voy a presentar nuevamente la que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y bueno, como ustedes saben, hemos estado conversando con Edison Cuperán, experto en esta temática, con temas tan interesantes como primero la perspectiva, no solamente del turismo local, sino también internacional, alrededor de locales turísticos privados y obviamente los espacios públicos que tienen que ver, por supuesto, con los gobiernos nacionales y subnacionales que estén a cargo. También quiero recordarles a ustedes que durante este mes vamos a tener varias conversaciones. Durante todo el mes siempre tendremos un tema distinto para conversar, así que están invitados. Y finalmente quiero volver a comentarles que en la revista Lazos Inclusivos de la PUCE estamos interesados en recibir sus aportes. Escriban, porque esa es la primera parte, lo que acaba de decir Edison. Investigar, escribir, socializar para poder dar paso a la siguiente parte,
que sea realmente poner a funcionar la accesibilidad en nuestros lugares turísticos. Tenemos nuestras redes sociales por donde ustedes pueden contactarnos, escribir sus mensajes, participar, darnos a conocer sus experiencias, hacer sus preguntas, etcétera. Así que les agradezco muchísimo por esta presencia en esta conversación, a Edison especialmente por la bondad de ofrecernos su tiempo y compartir su experiencia, además sus buenos consejos, ¿no es cierto? Que todos podamos seguir. Muchas gracias, Edison. A Raúl, gracias por todo el apoyo para que se pueda realizar este taller y continuamos el día de mañana. Listo, mi querida Eli, muy buenas tardes. Mis estimados, por favor, en este momento les estoy enviando el link de su asistencia del día de hoy. Por favor, sus datos ahí. He puesto el taller del día de mañana, el link de registro también, por favor, es bueno que se registren. Recuerden que estos talleres están también avalados por el Ministerio del Trabajo, quienes les hará llegar pues su respectivo certificado de participación. Las personas que puedan, por favor, prender un minutito su cámara, por favor, para realizar un registro fotográfico. Les agradezco. Un minuto nada más. A ver, las personas que puedan prender su camarita. A ver, este momento, por favor, un minuto nada más. A ver. A ver, ¿a nadie más? ¿Nadie más puede? Bueno, entonces a la cuenta de 3, por favor, me regalan una pequeña sonrisita o el dedito hacia arriba. ¿Hecho? A la cuenta de 3. A ver, 1, 2 y 3. Muchas gracias, mis estimados participantes. Nos vemos el día de mañana, un nuevo taller. Regístrese, por favor, no se olviden. Chao, chao. Una linda tarde. Que pasen bien. Gracias, Edison. Chao. Buenas tardes y gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego con todos.